Hola, soy Matías, Mati para los piolitas, y hoy les voy a enseñar a implementar el sistema de movimiento del personaje. No es requisito que hayas visto el capítulo anterior para hacer este tutorial, pero de todas maneras, si quieres verlo, en la esquina superior derecha te va a aparecer una tarjetita con el primer capítulo de esta serie de tutoriales de creación de videojuegos en Unity 3D. Bueno, antes que nada vamos a necesitar agregarle dos componentes a nuestro objeto Pleasure, y esos componentes van a ser Rigid Body. Vamos a moverlo para arriba. Y también vamos a necesitar un Capsule Collider. Que sea Capsule Collider, no Capsule Collider 2D. Por favor, fíjense bien lo que ponen. Y vamos a moverlo para arriba también. Ok, acá en Rigid Body les va a venir así. Abren la pestañita de Constraints y marcan Freeze Rotation en X, Y, Z. Porque si no, cuando le agreguen el movimiento y se empiecen a mover, en vez de desplazarse como un personaje normal, va a empezar a rotar como si tuviese una embolia. El Rigid Body sirve para agregarles físicas al personaje. Como ven, acá hay uno que dice Use Gravity, por lo que si le damos a Play y no tiene un Capsule Collider, el personaje va a atravesar el suelo. Así que lo que hay que hacer en el Capsule Collider es ajustarlo al personaje, y eso, por ejemplo, en este personaje mío, ustedes se tienen que fijar. Yo lo pongo a 1.8, que más o menos es la altura media del personaje, y no, en radio 0.3 o 0.2, y en altura 1.6, y me parece que le quedó muy chiquito. Bueno, 0.9 y 1.7. Ahí lo cubre un poco mejor. Bueno, que les quede más o menos así alrededor de su personaje. No importan los brazos, solo importa el cuerpo. Eso es todo, no tiene que tocar nada más. Y ahora van a ir a la carpeta Scripts y van a abrir el script del controlador del personaje. En este caso, Pleasure Controller. No sé cómo le habrán puesto el suyo. Y si no tienen ninguno, pues créenlo. Bueno, este es el código que teníamos hasta el momento para la cámara. Y acá vamos a necesitar ahora Rigid Body RB. RB es el nombre, no es que le tengan que poner este nombre. Yo le pongo RB o RG o cuerpo. Igual que a este le pongo TR o a veces le pongo movimiento. Vamos a necesitar una flotante para el personaje, para la velocidad del personaje. Public Float Walk Speed, o sea, velocidad de caminar, de caminata, bla bla bla, y a 200, tal como la velocidad de rotación de la cámara y la velocidad de movimiento de la cámara. Y ahora tenemos que declarar el Rigid Body, así que vamos a poner que RB es igual a get component rigid body apa. Esto lo que hace, el get component lo que hace es buscar el componente dentro del objeto que tenga el script, así que va a agarrar este rigid body. Y acá vamos a crear una función nueva llamada Move Control o Movimiento Controller, o como le quieran poner. Vamos a crearla, public void move control. Y ahora vamos a crear unas par de líneas de código para el movimiento del personaje. Bueno, vamos a crear una flotante float delta x, y va a ser igual a input.getAxis horizontal. O sea que la flotante delta x va a ser igual a las teclas A y D, o flechitas izquierda y derecha. Y vamos a necesitar una igual para las flechas de arriba y abajo, o para las teclas W y S. Pum. Pero ese va a ser delta z y va a ser igual a input.getAxis vertical. Ahora vamos a copiar esta línea de código porque también la vamos a necesitar dentro de esta función. Float delta t es igual a time.deltaTime. Bueno, vamos a crear un vector 3. Vamos a ponerle de nombre side y va a ser igual a walk speed por delta x por delta t por tr.right. Y vamos a crear otro vector 3 al que le vamos a poner de nombre forward y va a ser igual a walk speed por delta z por delta t por tr.forward. Ahora vamos a crear un vector 3 que le vamos a poner de nombre dirección y vamos a decir que es igual a side más forward. Y por último vamos a poner que rb.velocity es igual a dirección. Y eso sería todo, ya estaría programado la función de movimiento del personaje.
Así que vamos a guardarlo. Vamos al editor de Unity, esperamos que compile. Y una vez que compiló, vamos a ver que efectivamente ahora tenemos Walk Speed como flotante del personaje. Y vamos a darle simplemente al play. Bien, como ven, ahora puedo desplazarme por la escena. Con W hacia adelante, con S hacia atrás, con A hacia la izquierda y con D hacia la derecha. Pues bueno, creo que eso sería absolutamente todo. Como ven, es fácil, rápido y muy sencillo. Bueno, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte, obviamente, compartir este video en alguna de tus redes sociales o con algún amigo que pienses que le pueda llegar a interesar aprender sobre programación de videojuegos. Y en el siguiente episodio te voy a enseñar a implementar un sistema de animaciones para el personaje, para que no estés siempre en esa pose T. Así que nuevamente, si no estás suscrito, suscríbete ahora ya tocando el botón de suscripción y tocando la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Así que nada, eso fue todo por hoy. Hasta el próximo video. Pendejo.